Buenos días, buenas tardes, buenas noches, linda madrugada. Cuando tengan un lindo día es madrugada, mañana, tarde y noche. Sale, lindo día para todos. El día tiene 24 horas. Después de las 24 horas llega un nuevo día y ya sea mañana, tarde, noche y ya, para quitarme de broncas. El motivo de este video es para relacionar el contexto con el entorno y las condiciones, ya sea personales o no esenciales. Las condiciones esenciales son de la persona. En este caso, si estamos hablando de personas, estamos hablando de condiciones personales cuando nos referimos a las condiciones esenciales. Si estuviéramos hablando de una cosa, pues estaríamos hablando también de condiciones esenciales, que es el estado o condición de una persona o cosa en un momento determinado. Como estamos hablando de personas, podemos hablar de condiciones personales. Eso ya quedó claro. Por otra parte, las condiciones no esenciales es cuando son de tiempo, lugar, modo, etcétera, que rodean a la persona o cosa e influyen en ellas o en hechos relacionados con ellas. Como obviamente estamos hablando de personas, pues son condiciones no esenciales de tiempo, lugar, modo, es cuando hablamos del entorno. Entonces está la condición personal por un lado y el entorno por otro lado cuando hablamos de circunstancias. Y porque a veces se confunde con el contexto. Muy simple. El contexto se refiere al conjunto de factores que rodean a una situación. El contexto son factores que rodean situaciones, no personas. No están rodeando personas, están rodeando situaciones. Y sin el conocimiento de dichos factores o de esos factores que rodean esa situación, no se podría comprender esa situación correctamente. Cuando hablamos de contexto, hablamos de situaciones. El objetivo del contexto es comprender esa situación correctamente. Por eso ahora que se pone de moda videitos cortos en YouTube y en Facebook y en redes sociales, esos mentados videitos cortos le quitan mucho contexto a la situación y crean mucha confusión y muchas cuestiones erróneas y promueven muchas ideologías erróneas. ¿Sí? Entonces, cuando queremos contexto es comprender. Por eso se habla de un contexto en la literatura, un contexto para comprender, no sé, un versículo bíblico, un contexto para comprender una palabra en un texto literario. ¿Sí? Situaciones. ¿Qué situaciones pueden ser? Pues hasta un pleito. Vamos a poner el ejemplo de dos personas peleándose. Y hay factores que rodean a esa situación del pleito o de la discusión. Y sin el conocimiento de dichos factores no podríamos comprender esa situación. Ya quedó claro. Desde la perspectiva de la persona, de las condiciones esenciales o condiciones personales, estamos hablando de un contexto personal. O podría ser un contexto particular desde las condiciones esenciales, ya sea de la persona o cosa, contexto particular, ¿sí? O contexto personal. Pero desde la perspectiva de las condiciones no esenciales que son del entorno, sí podemos hablar de contextos del entorno áulico, contexto del entorno escolar o contexto del entorno sociofamiliar, ¿sí? Que coloquialmente lo llamamos contexto áulico, contexto escolar y contexto sociofamiliar.
El entorno es el conjunto de factores que rodean a una persona o cosa y que influyen en su estado o en su desarrollo. Y ya vimos que son las condiciones personales, puede ser la discapacidad, el trastorno, la dificultad severa de aprendizaje, dificultad severa de conducta, dificultad severa de comunicación, las aptitudes sobresalientes o algunas condiciones de salud. Y voy a poner unos ejemplos como el estrés, la ansiedad, el burnout y la depresión. ¿Por qué? Porque para este ejemplo, en un adulto, supongamos que hay una maestra, que yo quiero ver el contexto, conocer el contexto, ¿no? Un contexto de acoso laboral. Bueno, vamos a ver qué está rodeando esa situación de acoso laboral para poder comprender esa situación correctamente. Que le exigen llegadas a tiempo, le exigen mucha puntualidad, le están exigiendo trabajos para que eran para el día de ayer, le están exigiendo muchas actividades, le están sobresaturando. Es decir, hay un acoso laboral ahí muy fuerte, ¿sí? Y luego está, por ejemplo, pues ya el burnout, el estrés, la ansiedad, la depresión que esa persona está sufriendo. Entonces hay que tomar en cuenta la condición personal también. No nada más se queden con la parte del entorno. Todos los modelos, el modelo social de la discapacidad está tan mal entendido que todo el mundo dijo, ay, es que la discapacidad está en el entorno, como si la condición personal valiera gorro, ¿no? También tomen en cuenta la condición personal, por favor, ¿sí? Espero que este ejemplo de profes los haga entender que también tomen en cuenta las condiciones personales de sus alumnos. Por eso hablamos de contexto sociofamiliar, áulico y escolar en el entorno, pero también hay un contexto personal que no es del entorno, obviamente, no está dentro del el contexto personal, como no es del entorno, pues no va a estar aquí que rodeando a la persona, pero sí tomen en cuenta esas particularidades, tomen en cuenta el contexto particular o contexto personal y tomen en cuenta los contextos del entorno áulico, del entorno escolar y del entorno sociofamiliar. Hasta aquí mi reporte, gracias, espero y les haya servido esta información. Chao, chao, bye bye, nos vemos.